segunda estrofa fue escrita por otro hombre, Christian Gregor. Es algo interesante de este himno. La primera fue escrita por Tischendorf, la segunda por un hombre humilde. Uno era un hombre de la nobleza, el otro fue un hombre de la pobreza. Pero ambos tuvieron un mismo Salvador y una misma Biblia. Y es un gozo poder estar nosotros hoy aquí reunidos cantando sus himnos y recordando que la gracia de Dios, que fue suficiente para ellos, también lo ha sido para nosotros. Me siento extraño, no sé si son una sensación de entre nervios, miedo, temor. Miro al hermano Berman, me da miedo aún. No estoy bromeando, hermano. Y como decía el hermano predicando esta mañana, los predicadores me vais a entender perfectamente. Quiero predicar la palabra de Dios, es un fuego en mi alma. A la vez, hermanos, me gustaría no hacerlo esta mañana, porque he disfrutado tanto escuchando a vosotros, a los demás, y Dios ha ministrado tanto a mi alma a través de vuestros mensajes, que me siento no solo indigno, sino diciendo: Señora, necesito que tú me sigas hablando a mí. Pero Dios ha tenido en su gracia su voluntad de que predicaran esta mañana. Para mí es un gran privilegio. He disfrutado estas reuniones de 24 horas de oración desde que las hacían el hermano ahí en Valle de Hebrón, años A, cuando yo era un crío, literalmente. Y volver a una de estas reuniones siempre es de refrigerio espiritual. Algunos no me conocéis, no os preocupéis, no os perdéis mucho por ello. Pero pensando en el mensaje de hoy y a forma introductoria, quería hablar de algo que me ayudará para poder entrar en el mensaje. El Señor me salvó en Cataluña, Dios me llamó al ministerio a la edad de 15 años, fue ahí cuando empecé a predicar. Pedí al Señor que me diera la oportunidad de prepararme para el ministerio y Dios abrió puertas, primero en una universidad y después en otra, y el Señor me llevó a esta segunda universidad, que se llama Foundations Bible Seminary en Carolina del Norte. Mi amor a la palabra y a la vida de santidad es lo que me hizo seguir ese llamado. En esos años fui grandemente influenciado por lo que llamamos el movimiento fundamentalista. En aquellos años tuve grandes privilegios de conocer a hombres de Dios. Seguro a algunos os sonará Lee Roberson de Tennessee Temple, Dr. Bob Jones, Jones II, el segundo Dr. Bob Jones, de la Universidad de Bob Jones, Rod Bell, de ahí de Virginia, un hermano bautista fuerte, el Dr. Paisley, inolvidable, de Irlanda, Monroe Parker, también de Bob Jones, y el Dr. Panosian en historia. Hombres de Dios. Yo era apenas un joven de 21 años entonces. Quedé grandemente impresionado por lo que estaba viendo a mis ojos. Un movimiento que amaba la palabra de Dios, la defendía a capa y espada. Pero amaba las almas perdidas al punto de orar apasionadamente por aquellos que estaban perdidos en el pecado. Si algunos habéis tenido la oportunidad de escuchar predicar a estos hombres, sabréis lo que estoy diciendo. El movimiento fundamentalista era un movimiento de santidad, de búsqueda de la palabra del Señor. Yo tenía 21 años. Más tarde, vi cómo el movimiento fundamentalista empezó a perder su corazón. Y paso a paso, aquello que había sido una gran columna de la fe, se volvió en un movimiento extraño, peculiar. Y lo más triste de todos, aquellos que tomaron una vez la espada para blandear en contra del enemigo, ahora la tomaban para luchar unos en contra de otros. No fue el enemigo quien destruyó el fundamentalismo, fuimos nosotros mismos. Y eso rompe el corazón. Hace 5 años, en esta reunión de oración, yo estaba viviendo una de las luchas más grandes que jamás he tenido en el ministerio. Mi corazón estaba quebrantado. Gloria a Dios que lo quebrantó por ello. Me acuerdo, estaba ahí fuera en el parking. Había lágrimas en mis ojos. El hermano Rodrigo, un amado hermano y pastor ahí en Mataró, se acercó a mí, me vio con lágrimas, puso su mano en mi hombro, no dijo nada, sabía lo que estaba pasando. Y le dije: hermano, el fundamentalismo ha perdido su corazón, pero queda Cristo. No supe más que decir y repetí 3 veces: Cristo, Cristo, Cristo. Tenía 40 años. No sé qué pasa a los 40, te cogen todo tipo de crisis.
Pero sabéis, esa crisis cambió mucho mi vida. Me enseñó mi propia necesidad. Me enseñó la hermosura de la gracia. Y en esta mañana, hermanos, con esas palabras, el fundamentalismo perdió su corazón. Un corazón con dos ventrículos. No sé si el derecho o el izquierdo, no importa cuál de ellos. Uno de ellos es la santidad. El otro es la gracia. En el momento en que perdemos uno de esos ventrículos, nuestro corazón no funciona. En el momento en que perdemos los dos, morimos. Vamos a hablar hoy del corazón de la gracia. Pero antes de hacerlo, acudamos a su trono. Vamos a orar. Amado Padre, tú sabes mi corazón en esta mañana, y al hablar desde mi corazón a mis queridos hermanos, noto mi propia debilidad y también me hago vulnerable. Vulnerable en mis imperfecciones, vulnerable en mis pecados, vulnerable, Señor, en mi propia necesidad espiritual de ti. Y Padre, sabes bien que no puedo estar en este lugar, en este púlpito, si tú no estás a mi lado. He experimentado otras veces el terror de estar solo en el púlpito. Y por eso, Padre, por amor a mis hermanos, Señor, te ruego que tú estés ahora en esta plataforma. Porque no hemos venido a escuchar voz de hombre. Hemos venido a escuchar tu voz. Por eso, Padre, te pido de verdad que tú dirijas mis palabras. Tú dirijas, Señor, mi corazón, para no decir nada inapropiado, pero para no callar nada que tú desees que diga. Acompáñanos, avívanos, Padre. Haz que de verdad los mensajes que estamos escuchando en estas 24 horas, oh Padre, sacudan el fundamento de nuestra alma. Pero a la vez haz que ese tiempo de oración ante tu presencia, estemos tan cerca de ti, Padre, que el mundo reconozca que hemos estado contigo. Señor, bendícenos. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Os invito a abrir las Escrituras en el libro de Habacuc, capítulo 3 y versículo 2. Sé que es un pequeño libro del Antiguo Testamento difícil de encontrar, pero ahí en Habacuc, capítulo 3 y versículo 2. La palabra del Señor dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Leamos también los versículos 17 al 19. Versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Señor, bendiga su palabra en nuestros corazones. Habacuc escribió en tiempos muy peligrosos. Los caldeos, enemigos crueles, enemigos orgullosos y poderosos, estaban infligiendo sobre Israel la ira. Y parte por el mismo Israel haber abandonado a Dios, ahora Israel estaba sufriendo las consecuencias. En medio de ese tiempo de imposibilidad, como decía el hermano, Dios llamó a un hombre, Habacuc, con un mensaje a dar a un pueblo. En medio de las dificultades, en medio de la apostasía en Israel, Dios tuvo a bien utilizar a este hombre para cumplir su mensaje. He llamado a mi mensaje la gracia en tiempo de apostasía,
Porque contemplando el libro de Habacuc y viendo la situación que él se encontraba, nos llama la atención en este capítulo 3 y este versículo 2, cómo el profeta clama a Dios. Con esa oración, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y con esas palabras, en la ira, acuérdate de la misericordia. En medio de la dificultad, de la apostasía, en medio de la época más oscura para Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no había abandonado a su pueblo. En medio de las dificultades, Él iba a cumplir sus promesas. Por eso el profeta podía orar con tranquilidad y seguridad de saber que aún en el momento más oscuro, la gracia de Dios iba a estar con ellos. 3 puntos en mi mensaje. La primera definición, la segunda diferencia y por último hablaremos de la determinación de la gracia. Debemos entender bien esa palabra gracia, porque si no entendemos lo que significa la palabra gracia, caeremos en el error de intentar malinterpretarla o mal entenderla o mal aplicarla. En la etimología, y aquellos que tenéis esos programas tan chulos que hay en los ordenadores de hoy en día, podéis hacer una pequeña búsqueda. El hermano Björnman nos decía, en mi programa dice que hay 211 veces en la versión 60 que aparece la palabra gracia en castellano. No está mal, hablaremos de ella. La palabra es charis. En la pronunciación griega clásica, la palabra charis se define de una forma sencilla, como ese acto peculiar de parte de un Dios soberano para hacer un favor a un enemigo, al pecador, sin esperar a cambio algún tipo de pago por parte de sí mismo. Este don inmerecido es otorgado al pecador sin mérito alguno, sin obra alguna, sin derecho alguno, y es dado solamente en base a aquel que el Señor Jesucristo satisfizo la justicia de Dios. Fue por Él en la cruz del Gólgota que la justicia divina fue totalmente satisfecha. Ninguna de nuestras obras, ninguna de nuestras justicias, nada de lo que nosotros hemos hecho. Cristo, Cristo y solamente Cristo, mediante la muerte como sustituto en aquella cruz, por nosotros pecadores. Su muerte expiatoria fue un regalo, una dádiva. Eso es lo que quiere decir la palabra charis, gracia, un don inmerecido. Oh, amados míos, eso nos sitúa a nosotros pecadores en el lugar que merecemos. Nada hay que podamos hacer para alcanzar esa salvación dada por gracia. Ninguna justicia propia. Es simplemente recibida mediante la fe. Y dejadme decir algo de la fe, porque la fe no es una obra como algunos nos dicen. En absoluto. La fe es simplemente extender las manos vacías para poder recibir ese don inexplicable, esa gracia divina que es Cristo como Salvador y Señor para el pecador. La fe no es pues una obra que alguien hace, sino que es extender nuestra confianza en la obra que Jesús hizo por nosotros. Eso es la gracia, eso es la fe. Pero hay algo más que debemos ver como pecadores. Es la necesidad de acercarnos al trono de la gracia en oración. Y la oración es la respuesta audible del pecador a esa oferta de Dios. Es esa respuesta que el pecador dice a Dios diciendo: creo, acepto por fe lo que tú has hecho en la cruz. Es una respuesta consciente si intervienen los sentimientos. Pero también interviene la mentalidad, el conocimiento, la realidad de conocer que Jesús ha muerto por mis pecados. Así que no estamos hablando solamente de algo sentimentalista que intenta tocar el sentimiento del corazón, como aquel predicador en Estados Unidos que había puesto en la iglesia un banco y le llamaba el banco de los que lloran, porque los que se arrepentían venían y llorando se sentaban en ese banco. Claro que interviene el sentimiento y claro que hay lágrimas, pero es un entendimiento genuino. Amados míos, sobre todo aquellos que evangelizáis, tened cuidado, porque una cosa es ser convertido y la otra es ser un convencido.
cosas bien diferentes. La conversión viene de arriba, desde lo alto, del Padre de las luces. El convencimiento es aquel que vende enciclopedias y es capaz de vender algunas cuantas. Tengamos cuidado para no bautizar a aquellos que simplemente creen que hay Dios. También los demonios creen y tiemblan. Y por eso es que uno bautiza a 10 y en un año los 10 ya se han perdido otra vez en el mundo. Los pasaron por agua, solo hacía falta rebozarlos un poco para hacer un buen sofrito con ellos. Pero de ningún modo fueron salvados por la gracia divina. La oración, por tanto, debe ser una oración genuina, abrazando esa gracia. Oh, amados míos, nos damos cuenta que cuando oramos, entramos al mismo trono de Dios. Algunos oran sobre los alimentos como el que tiene prisa, entre bocado y bocado. Pero cuando hemos orado aquí intercediendo por nuestras vidas, por nuestras iglesias, por nuestras familias, hemos estado orando por las almas perdidas, hemos entrado a la misma presencia de Dios. Y qué reverencia tan grande debemos tener. Qué temor santo tan grande. ¿Por qué estamos viviendo en un tiempo donde las iglesias lo que hacen es moverse al ritmo que el mundo les marca? Ya no sé ni cómo se llama ese coreano que hizo esta moda que hay chichi bailando así, ¿sabéis lo que digo? Estamos bailando en la iglesia, estamos danzando en la iglesia, en vez de caer sobre nuestras rodillas. Y como decía el predicador inglés Carlos Spurgeon, no solo caer entre nuestras rodillas, sino también poner nuestras manos en nuestros labios. Y con lágrimas, callar ante la venida y presencia de Dios. La santidad, hermanos, la oración, la gracia actúa en nuestras vidas. Pero debemos orar como conviene. En el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sí, hay el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Pero que a nadie se nos ocurra empezar a orar al Espíritu Santo. He visto a algunos hacer eso. Diciendo, como es Dios, podemos también orar al Espíritu Santo. No, hermano, la Biblia no es lo que me dice. La Biblia me dice, ora al Padre, a través del Espíritu, en el nombre de Cristo. La oración no es poca cosa, es una gran cosa. Pero es curioso cuando entendemos el significado de la gracia. Porque de repente nos sentimos desnudos ante Dios. Nada que yo pueda hacer. Nada que yo he hecho. Todo lo que Él ha hecho. Por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, me incluyo. Es don de Dios. Fijaros que he saltado esas palabras por fe. A veces pensamos que la fe es el don de Dios, no, la gracia es el don de Dios en el contexto. Cuando nos acercamos con estas manos vacías, empezamos a darnos cuenta de la gran misericordia que Dios ha tenido para con nosotros en Cristo Jesús. Qué triste es que las enseñanzas de la gracia se estén perdiendo. Sí, estamos hablando mucho de la apostasía. Hemos definido la gracia, pero el mensaje, el título es la gracia en tiempos de apostasía. Permitirme definir esa palabra tan extraña, apostasía. Doy gracias al Señor por los diccionarios que me ayudan. Dice que apostasía es rebelión. En inglés es defection, salir de. Abandono, ¿me sirve esa palabra? Caer de, apostaseos. En 2 Tesalonicenses 2:3, perdonadme, tengo los versículos apuntados y por causa del tiempo iré avanzando, pero os los mencionaré. 2 Tesalonicenses 2:3, dice la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La palabra ahí nos está hablando de ese tiempo cuando en los últimos días que el Señor venga, muchos apostatarán de la fe. 1 Timoteo 4:1, donde dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿No es la realidad de nuestros días? ¿No estamos viendo cómo en los púlpitos de hoy se está predicando que Cristo no es Dios? Se está predicando que la Biblia está llena de mitos y hay que desmitificarla.
El modernismo, el liberalismo, la neoortodoxia están predicando cosas, y aún en iglesias evangélicas, la teoría de la prosperidad, como hemos mencionado, para de sufrir. Aquí mismo me han dicho que hay una iglesia de esas. Pensaba que aún ni había llegado a España. Hermanos, el tiempo de apostasía está cuando la gente ha dejado la verdad para seguir el error, y se ha dejado de predicar de la verdad para abrazar la mentira misma del diablo. Eso es apostasía. 211 veces la palabra haris aparece en la Biblia. Una vez la palabra apostasía. Eso me dice mucho. Tengo temor de que estemos dejando atrás las enseñanzas de la gracia para hablar demasiado de la apostasía. Tengo temor de que nuestra visión de esa gracia inmerecida esté siendo puesta a un lado para hablar simplemente de lo sucio que está el mundo. Nos hemos centrado tanto en predicar sobre la apostasía que hemos olvidado las doctrinas de la gracia. Nos hemos centrado tanto en predicar sobre la separación bíblica que hemos olvidado la comunión filial entre los hermanos. Nos hemos centrado tanto en predicar de la caída del hombre que nos hemos olvidado de predicar de la exaltación de Jesucristo. Nos hemos centrado tanto en predicar sobre las convicciones personales, los principios de santificación, los mandamientos de hombres, tales como no toques, ni hagas, ni aún manejes, ni gustes, que nos hemos olvidado que lo que somos es por pura gracia. Y eso incluye nuestra santificación. Si alguno es santo entre nosotros, lo es por la gracia de Dios. Ahora, yo no quiero que se me malinterprete, como he dicho en mi oración. Cuando uno abre el corazón, es muy fácil que entren dagas. Me voy a hacer vulnerable por amor a vosotros. Porque yo no estoy predicando en esta mañana al grupo de neoevangélicos que está ahí fuera, o al grupo de neoortodoxos que está ahí fuera, o al grupo de ecuménicos que está ahí fuera. Escribimos libros y luchemos ahí fuera. Pero estoy escribiendo un grupo de hombres que es los que más amo, con los que más me identifico, con los que lucho en mi propia campo de batalla en contra de un enemigo común. Y hermanos míos, digo amén a la separación bíblica, y digo amén a las convicciones personales, y digo amén a que vivamos una vida de santidad. Digo amén a todo ello. Que no se malinterprete lo que estoy diciendo en esta mañana. Porque debemos vivir apartados del mundo. La Biblia es clara. Apártese del mundo. Es un mandato bíblico. Pero como sé que ya lo sabemos, o que deberíamos saberlo, mejor dicho, y como sé que ya lo hemos oído tanto en nuestras iglesias, mi clamor en esta mañana es, hermanos, ahora que lo sabemos, centrémonos en Cristo. No sea que, como dijo Pablo, habiendo predicado a muchos, yo mismo sea anatema. Yo mismo caiga, yo mismo fracase, yo mismo no llegue al puerto. ¿Por qué? Perdamos nuestro corazón. Un corazón que ama al Señor. Un corazón que le adora. Un corazón que se da cuenta de nuestra propia condición. Nuestra propia necesidad. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. El problema de los Gálatas, amados míos, lo conocéis bien, ¿verdad? Fue pensar que por la ley serían aceptados a Dios. Y Pablo tiene que atacar a esos judaizantes, confrontarles y mostrarles cómo habían abandonado la gracia. Ahora, una vez más, dejadme volver al griego, nos ayudará a entender esto.
Cuando en este pasaje dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, que nadie diga, habéis apostatado. Porque son dos palabras diferentes. Aquí no está la palabra apostasía. Amados míos, tenemos que darnos cuenta que nuestra salvación está sellada por la sangre de Jesucristo. Amén. Y para mí esto es de tal vital importancia, que de verdad deseo también que me se entienda en esta mañana. Nuestra salvación no depende de lo que nosotros hagamos para alcanzarla, y no depende de lo que nosotros hagamos para continuar teniéndola. No quiere decir que vivamos en el pecado. Pero hermanos, todos vamos a caer. Todos vamos a pecar. Pero asegurémonos que si caemos o pecamos, caigamos en dirección a la cruz y nos alcancemos y nos abracemos a los pies del Calvario. El que dice que está firme, mire que no caiga. Sé lo que el hermano hablaba de cómo pastores han caído. Creo que ha estado, hermano, en una iglesia bastante conocida, grande, ahí en Estados Unidos. Y el pastor conocido, muy conocido, cayó en un pecado grave. Y qué escándalo, y qué vergüenza. Un hombre fundamentalista, grande, la iglesia más grande. Qué pena, qué dolor, qué sufrimiento. Todos nosotros podemos caer. Por eso mejor que nos abracemos al barco de la gracia, en vez de nuestra propia justicia y justificación por los actos que hacemos. Me da miedo, y hablaré de ello, cómo estamos abandonando esas doctrinas de la gracia. Algunas veces es por situaciones de doctrina, de sistema teológico. Voy a ponerlo de estas palabras. Me hizo gracia y os pido me perdonéis por ello. Traje varios libros, entre ellos la Constitución de Calvino. Yo no soy calvinista, tampoco soy arminiano. Luego os diré lo que soy. Pero creo que es bueno como pastores que conozcamos lo que hermanos del pasado han dicho. Lutero, doy gracias a Dios por Lutero. Tenía problemas. Uno de sus hijos salió corriendo porque no había quien aguantara a su padre, a Lutero. Calvino, ¿cómo persiguió a los anabaptistas? ¿Cómo los persiguió? Hermanos, perdonadme que os diga, yo no soy protestante. Bueno, a veces protesto. Bueno. Pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Yo creo que hay un grupo que se llama remanente bíblico, que existió desde el tiempo de la primera iglesia ahí en Jerusalén, no necesariamente los bautistas, y sonrío con ello, ¿de acuerdo? Pero hay un grupo, es la iglesia del Señor Jesucristo. Nuestra herencia espiritual no viene del catolicismo apostólico romano, que tiene mucho de romano y nada de apostólico. Nuestra herencia espiritual no viene directamente de la reforma de los protestantes. La historia de la iglesia es una historia nunca contada aquí en la tierra, está en los anales del cielo. Pero hay un remanente bíblico. Y muchas veces hemos seguido tanto el sistema teológico que hemos perdido las doctrinas de la gracia. ¿Os habéis dado cuenta? Los reformados hablan mucho de las doctrinas de la gracia. Me da rabia, parece que solamente ellos la tienen. ¿Os suena John Piper? John MacArthur? Paul Washer. Lo pronuncio así. La mayoría de nuestra gente en nuestra iglesia está leyendo libros de estos hombres. Todos ellos reformados. Todos ellos mostrando un evangelio que no es el que debemos creer. Pero me pregunto, ¿por qué hay tanto deseo, aún en miembros de nuestras iglesias, en leer estos libros, en escuchar a estos hombres? Tengo el temor que la iglesia, el remanente de Jesucristo, necesita escuchar de la gracia. Y estos hombres están hablando mucho de ella. Pero la doctrina reformada es una gracia sin responsabilidad. Eres elegido, vas al cielo. Ya está. No tienes responsabilidad. No tienes selección. No tienes invitación. Solamente eres elegido o no. Hermanos, yo creo en la iglesia elegida y en los hermanos elegidos. Y creo que somos elegidos, ¿cómo? Por gracia. Pero sabéis, yo soy un buen catalán y tengo monedas en mi bolsillo. Y en cada una de esas monedas, ¿sabéis lo que hago? La muerdo a ver si es de oro primero. Luego, no lo hago, pero luego me la miro. Y miro si tiene dos lados.
Porque si no tiene dos lados, no es una moneda de las buenas, me han timado, es una moneda de Monopoly. Tiene que tener dos lados. La soberanía divina, la responsabilidad humana. La unión hipostática de dos verdades tan difíciles de entender, humanamente hablando, pero no por ello menos cierta. La doctrina reformada nos ha dejado una gracia sin responsabilidad. ¿Pero qué me dices del arminianismo? No os vais a escapar tampoco. Una gracia insegura, donde si pecas, pierdes la salvación. Oh, sí, yo he escuchado a algunos predicar de este tema. Decir, las 10 vírgenes en aquella parábola de las vírgenes, hermano, todas eran vírgenes. Todas tenían aceite, pero 5 de ellas se durmieron y no pudieron entrar. ¿Aplicación? Si pierdes el aceite, no vas al cielo. Yo he escuchado interpretaciones que me han asustado, diciendo, la salvación tiene que ser en tiempo presente. Porque si tú no estás continuamente en un tiempo presente, en griego, creyendo, y de repente un día te levantas y ya no crees, tú has perdido la gracia. Los arminianos pierden la gracia. La gracia no nos pierde a nosotros. Me gustaría leer algo que he leído en un libro. No es mía esta cita y creo que es digno mencionar al hombre que lo escribió. Pero lo subrayé en el libro, dije, amén hermano, gracias por haberme enseñado. Se llama Dr. O. Talmage Spence. Algunos lo conocisteis. Dejadme leer su cita en cuanto al tema que estoy hablando. A través de todos estos asuntos, la justificación por la gracia queda clavada para siempre. Nadie deberá jamás manosear con su propia experiencia de justificación por fe, sacando los sencillos clavos de fe fuera de ese acto eterno de Dios. ¿Habéis escuchado bien? Ese acto eterno de Dios. Escuchad esto. No aceptes ninguna teología que tiene a hacer dudar justificación por la fe. No aceptes ningún desánimo que te haga dudar de ese acto de fe, que reste para siempre en las promesas de la integridad de las promesas de Dios. Pero referente a la santificación por fe, a través de la gracia, es imperativo continuar adelante hacia este andar siempre presente. La responsabilidad humana está involucrada en esta búsqueda y proceso continuo hacia adelante del día a día hasta la venida de nuestro Señor. ¿Qué está diciendo este hermano? ¿O qué estaba diciendo? Somos salvos por gracia, sellado en la sangre de la cruz. Yo pierdo las llaves, no pierdo mi salvación. Porque no depende de mí. Depende de lo que Él hizo. Pero en cuanto a la santificación, tenemos una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad es andar en santidad de vida. Pero hermanos, la santidad de vida no es una santidad exterior. Y una vez más, voy a ir con mucho cuidado. Yo creo que mi manera de vestir debe mostrar lo que hay en mi corazón. Creo que mi manera de hablar debe mostrar lo que hay en mi corazón. Creo que las actividades, lo que voy, dónde voy, lo que hago, tiene que mostrar el carácter de Cristo en mi vida. Y si tú no tienes esto claro, estudia la palabra de Dios, donde está claro que cualquiera que ama al mundo no ama a Dios. Somos de este mundo, no debemos meternos en el molde del mundo, no debemos transformarnos a este mundo. Así que este mensaje lo tengo bien claro, y gracias al Señor también por el mensaje de Alejandro Sánchez. Yo creo que fue claro en cuanto a esa separación bíblica que debe haber. Pero habiendo dicho esto, digo postdata. No me impresiona lo bien vestido que vas si tu corazón está corrupto. No me impresiona lo buen fundamentalista que eres si pasas por mi lado y no me sabes decir buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás, hermano? No me impresiona lo santo que eres si eres capaz de mirar a todos por encima del hombro pensando que tú estás en un lugar superior a los demás. Tu cristianismo no me impresiona. ¿Sabes por qué? Porque un día caí a los pies de una cruz, confesando lo vil pecador que era. Y que estaba, iba a decir una palabra fea en castellano, me callo, estaba hasta las orejas de porquería. Y estaba ahí en el mundo cuando Dios extendió su mano y me rescató por pura gracia.
Y ahora cuando yo salgo a las calles y veo a hombres perdidos en el mismo error que yo estaba, caigo de los pies de la cruz y digo, Dios, dame pasión por las almas. Amén. Y voy con lágrimas a ese leproso y le digo, yo fui leproso como tío, pero he encontrado comida. Sé dónde hay comida. Ven, saciémonos del manjar de la gracia. Comamos abundantemente de la mesa que Dios ha dispuesto para con nosotros, porque Dios fue bueno para conmigo. Amados míos, el wesleyanismo, el movimiento de santidad, en otras palabras, nos da una gracia legalista e incompleta. Charles Wesley, buen hermano también, pero con bastantes problemas teológicos. Charles Wesley escribió un libro, The Second Work of Grace, la segunda obra de gracia, donde enseñaba que si tú no eres santificado, si tú no tienes la crisis de santificación, tu salvación está incompleta. Esto no es bíblico. Es un error. Dios no hace las cosas a medias. Cuando Él me salvó, en su divino depósito, me dio todo cuanto yo necesito para mi vida cristiana, para mi santificación. Y para nosotros, esto es claro y decimos amén, pero hermanos, yo he visto con el corazón roto, en reuniones de oraciones semejantes a estas, alguien levantarse y decir, ay hermanos, orad por mí porque no he tenido la crisis de salvación, y la crisis de santificación, perdonadme, y me siento que necesito esa crisis. Hemos escuchado antes al mismo Dr. Spence hablar de que es un cada día, a día, a día, a día, a día. No hay tal crisis que te coloque en una situación de perfección sin pecado. Eso no es bíblico. No quiere decir que vivamos 24 horas en el pecado, eso tampoco es bíblico. Pero mientras estemos en este cuerpo, en esta naturaleza caída, mejor que nos pongamos a los pies de la cruz. No hay segunda obra de salvación. Wesley nos dio una gracia legalista. Solo hace falta ver los movimientos de santidad pentecostales. No digo carismáticos locos, digo pentecostales que llevan un moño aquí porque creen que es pecado cortarse el pelo las mujeres. Y no llevan pendientes ni llevan a niños porque creen que es pecado hacer eso. Y hermanos, son tan legalistas que creo que compiten con los fariseos en muchos aspectos. No necesitamos una segunda obra de gracia. Hubo una que nos puso por la gracia de Dios en una salvación completa. Ahí también va el revivalismo. Hasta la palabra es difícil en castellano. Revivalism. En inglés es más fácil, ¿eh? Un hombre llamado Charles Finney nos introdujo a esa idea. Dios quiere enviarnos un avivamiento. Hemos leído ahí en Habacuc: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿No lo deseas? Yo con toda mi alma. Con toda mi alma. En medio de los tiempos, hazla conocer. Necesitamos avivamiento. Pero no el tipo de avivamiento que el hombre nos da. Y no exagero cuando digo que hay métodos para conseguir avivamiento en tu iglesia. Y hay libros escritos para conseguir avivamiento en tu iglesia. Y si tú haces esto, querido hermano, tendrás una buena iglesia avivada. Ya. La obra de Dios, el hermano dijo ayer, hecha sin la gracia de Dios. Cuando hay un avivamiento en la iglesia, no hay tiempo para métodos. No hay tiempo. ¿Qué haríamos si hoy de repente empezara a entrar uno y otro y empezaran a convertirse? Y simplemente nos dijeran, es que sentí un gran deseo de oír de Dios. Eso es avivamiento. ¿Qué haríamos si después de un mensaje de los que escuchamos aquí, nuestro corazón se quebrara y empezáramos a confesar nuestros pecados y a pedir a Dios que nos diera un espíritu avivado? El avivamiento es real, pero el reavivalismo nos da una gracia condicionada. Haz esto para conseguir aquello. Dos más en este punto. Uno de ellos es el neoevangelicalismo. Conocéis bien la palabra. Nos ha dado una gracia permisiva.
haz lo que quieras. Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia. Todo está bien, todo está correcto. Vive como quieras. Dios perdona todos tus pecados. ¿Quieres que vayamos a la discoteca? No pasa nada, ahí predicaremos. Escuché de Billy Graham que iba a las playas ahí y a las chicas en bikini y le decía, quiero hablarte del amor de Dios. Muy bien, hagámoslo, todo está bien, no pasa nada. Sí que pasa. Mi Dios es demasiado santo para andar en medio de eso. Y yo soy templo de ese Dios. El Espíritu Santo habita en mí. El neoevangelicalismo nos ha dado una gracia permisiva y esa palabra tiene todo el sentido. Algunos han dejado nuestra iglesia en Castelbisbal acusándome que soy demasiado recto. Bienvenido al club. ¿Alguien más? Somos demasiado rectos. ¡Uy, hermano, exageras! Wow. ¿Sabéis que otros me han acusado de ser permisivo? Bienvenido al club. Es que todo lo permites. Bueno, yo sé que hago cosas que a veces son una locura y los jóvenes que me conocen ahí en Castelbisbal dicen, este pastor, ya cuando tenga 80 años ya no lo haré, no os preocupéis. Pero ahí estoy con ellos, tirándome, luchando, yendo en bicicleta arriba y abajo de las montañas. No juego a básquet porque soy bajito, si no también jugaría a básquet. Y estoy ahí con ese deseo de corazón. Por eso soy permisivo. Porque he visto la gracia de Dios obrar. Y darme cuenta que aunque no todo es permitido, hay cosas, hermanos, que podemos caer en un fariseísmo muy, muy, muy drástico. Y permitidme decir, la palabra fariseo no es un insulto. Es como la palabra neoevangélico, no es un insulto. Es un término. Es como a alguien le llamé ladrón y se enfadó conmigo. Le dije, hermano, no te estoy insultando. No, de verdad, no te estoy insultando, te estoy definiendo. Es la realidad. La misma palabra pasa con fariseo, no es un insulto. La palabra quiere decir puro. Eran los más puros. Crucificaron al Dios de la gracia. Porque se sintieron que aquel Jesús de Nazaret comía con pecadores. De todas las acusaciones que dieron a Cristo, hubo una que era cierta. La acusaron de muchas cosas, pero hubo una que era cierta. Sí, era cierto. Este come con pecadores. Sí, hermanos. Es cierto. Es cierto. Estos movimientos que he mencionado son justificados por la ley y de la gracia han caído. Dios nos guarde de este gran problema, de este gran peligro. Debo llegar ya a mi último punto. Hemos definido, pero ahora con la ayuda del Señor, vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Y voy a hacerlo tan rápido que no dará tiempo de buscar en vuestras Biblias los pasajes que mencionaré. Y apenas dará tiempo de que podáis agarrar vuestras corbatas que también saldrán volando. Pero hermanos, vamos a ver lo que la Biblia dice determinantemente de la gracia. Y para ello voy al Antiguo Testamento, donde encontramos una palabra que no es haris, es la palabra hesed. Esa palabra es traducida en muchos lugares como misericordia. Nuestro ministerio a los jóvenes y a los niños le hemos llamado ministerios bíblicos hesed. El Salmo 103, versículos 2 y 4, para aquellos que apuntáis. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, por gracia. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Eso es la gracia operante de Dios. La palabra hesed en hebreo indica amabilidad, un amor de pacto, bondad, fidelidad, actos de amabilidad. Ese es el aspecto de Dios que muestra su propio carácter. Se puede traducir como verdad, fidelidad
misericordia, perseverancia, justicia, rectitud y bondad. El Gesed de Dios. El salmista en el Salmo 136 habla sobre esa bondad de Dios versículo tras versículo. Esa bondad que subyace, que sostiene, esa bondad que sostiene su posición como siendo Señor y Dios. Es la base de sus actos, es la base de sus maneras de tratar con nosotros. Es esa misericordia de Dios en el Antiguo Testamento. Es el Gesed de Dios. ¿Ha sido alcanzado por Él? Yo espero que sí. Es difícil ponerse delante de una persona a la cual admiras por años y es tu mentor y decirle, puedo darte mi cerebro, pero no puedo darte mi conciencia. Una vez tuve que hacer eso y os aseguro que rompió mi corazón. Pero hermanos, en esta mañana os digo, no deis a nadie vuestra conciencia. Haced que la conciencia sea ligada a la palabra de Dios. Lutero así lo dijo. Otra cosa no puedo hacer y me ayude Dios. Abracemos las doctrinas de la gracia. En Hechos 11:23 vio Pablo la gracia de Dios. En Hechos 13 vio como la gracia de Dios estaba sobre Bernabé. El versículo de 15:7. Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos. En el capítulo 20 del libro de Hechos, capítulo 20 y versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese es nuestro llamado. El objetivo es Cristo. La predicación es la gracia de Dios. El llamado a una vida de santidad, donde mi latir de mi corazón dice santidad a Jehová, y de repente el otro latir del corazón dice la gracia de Jehová. Y de esta manera es el corazón del fundamentalismo lo que tenemos que recuperar. Si no predicamos de la santidad sin la gracia, habremos caído de esa gracia. Si predicamos la gracia sin la santidad, habremos caído de esa santidad. El corazón que debemos tener, hermanos míos, es lo que dijo el Señor Jesucristo. Por gracia somos salvos. Porque el pecado nos fuimos librados por gracia. Fuimos rescatados por gracia. Fuimos hechos hijos por gracia. Fuimos santificados por gracia. Fuimos llamados al ministerio por la gracia de Dios. Hace falta mirarme a mí mismo para entender que Dios llama a los pobres pecadores al ministerio. Es la gracia de Dios lo que nos pone allí, lo que nos sostiene allí. Pero dando una vida que me impresione, hermanos. Dadnos una vida, pastores amados, os lo ruego y me incluyo entre nosotros, que realmente nos impresione. Que podamos ver la gracia de Dios obrando. La gracia de Dios operando en vuestra vida. No el sostenimiento, como decía bien el hermano. ¿Dónde están aquellos misioneros del pasado como Hudson Taylor? ¿Dónde está esa fe que movía montañas? Ahora venimos con los bolsillos con $4,000 o $6,000 para nuestro ministerio. Pedimos $50,000 para comprarnos muebles. Nos compramos una casa cerca de la playa con piscina y vivimos el ministerio como si estuviéramos haciendo algo por Dios. No me impresiona. Lo que me impresiona es la gracia. Es la gracia. Lo que me impresiona es ver esa gracia operando en mi vida. Hermanos, soy misionero y pastor, pero soy crítico. Porque un día, delante de Dios tendré que dar cuenta. Y cuando esté delante de Él, espero haber vivido en la gracia. Mis manos estarán vacías. Nada tendré de mí mismo que ofrecer al Señor. Yo sé que hay una doctrina que habla de las coronas. No sé si recibiré alguna. Me encantaría. Tendría así algo que poner a los pies de mi maestro. Pero aún así, esa corona también me había sido dada por gracia.
debo terminar ya. Pero el Espíritu de Dios seguirá trabajando en nuestros corazones. La palabra de Dios en nuestras vidas. Abrazaros de la gracia. Es lo único que nos salvará en este tiempo de apostasía. Y rectifico un poco esa palabra. Cristo es lo único que nos salvará. Porque bien dijeron los reformados, sola gratia, sola fides, sola escritura. Pero atended bien a estas últimas. Sola Christus, solo Cristo. Vamos a orar. Amado Padre, tú conoces mi deseo en mi alma, Padre, de amarte más, de servirte mejor, de obedecerte mejor. Enséñanos, Señor, el tesoro de la gracia. No sea, Padre, que predicando en el tiempo de apostasía, olvidemos que nuestro Señor es mayor que el pecado. Ayúdanos, Padre, a vivir una vida de santidad, de entrega, de temor, una vida de gracia. Lo pedimos en ese incomparable y único nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Amén.